Los hombres pierden su virilidad exponiendo su rostro cansado y repleto de las tensiones de la jornada precedente a la luminosidad del sol naciente. Bueno, lo habíamos dejado ahí, pero os comentaba que esto ya lo trataba en el primer vídeo. Los hombres pierden su virilidad en actividades que son pasivas, que no tienen un contenido creativo, en el cual se da una renovación, en el cual se da una expresión espontánea de esa virilidad. Por eso ya, como he comentado en alguna otra ocasión, actividades como por ejemplo el ver la televisión, la adicción a ver la tele o el porno o cualquier actividad que más bien es una pasividad, lo que hace es que desviriliza, homosexualiza o digamos mejor desviriliza, porque hay homosexuales que pueden ser viriles también, evidentemente, desviriliza al hombre porque le priva de aquello que es característico de su identidad, de su rol como varón. Y es que realmente vivimos en sociedades sedentarias que por el mero hecho de ser sedentarias son una amenaza permanente a esa virilidad. Porque ya lo dije en algún vídeo que hice hace algunos años, que se llamaba Somos nómadas. El aspecto nómada de la condición humana es un aspecto masculino que ha sido completamente sacrificado, que ha sido extirpado de nuestra experiencia común humana para la mayoría de las personas. eh, y eso es que rige aspectos que son femeninos. Lo sedentario es más propio de las energías femeninas. Entonces os remito a ese primer vídeo en el cual os hablaba de ese aspecto, de esa necesidad de renovarse, de tener la disposición adecuada a la hora de enfrentarnos a la jornada o a la hora de, como hacían los pueblos primitivos, expresar gratitud ante ese sol que representa la divinidad, que representa el espíritu. Justamente así se llama este libro de Yukio Mishima, El Sol y el Acero. El hombre de letras debe arrancar su propia gloria, el hombre de letras debe arrancar su propia gloria de entre la basura que acarrea en su interior. Basura familiar en todos sus detalles. Y que debe refundir ante la mirada pública. El hombre de letras afirma de manera contundente el escritor famoso lo que hace es prostituirse su propia capacidad creativa, puesto que no está creando realmente, sino que el hombre de letras de estos tiempos, de estas últimas décadas, lo que hace es engendrar un producto meramente comercial para el entretenimiento. Esa pasividad de ver la tele ha sido transferida a la lectura de libros. Por lo tanto, el hombre de letras no es tal cosa. Es un ser que desprecia el aspecto de encarnación en el cuerpo, del cual nos habla Yukio Mishima, lo ha despreciado completamente, y por eso es tan normal en ese hombre ocioso de letras, encerrado en su habitación para crear, es tan normal en él que se dé a todo tipo de vicios, adicciones al tabaco, al sexo, a las drogas, al alcohol, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente pues podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no?, de grandes escritores que han tenido estos problemas. Esa basura que está en nuestra mente y en nuestros corazones equivale a la letra muerta de los textos sagrados, al cual se apegan los ortodoxos, ¿no? Como decía William James, sobre el cual hice una serie de vídeos,
donde empieza la ortodoxia, acaba verdaderamente la espiritualidad, acaba el camino religioso que lleva cada individuo. Porque ya a través de la ortodoxia se convierte la religión en un arma de agresión hacia nuestros semejantes, a los cuales les queremos imponer esa ortodoxia. Músculos se han convertido en algo ucrónico, en algo desfasado. Los músculos no tienen parte, no tienen cabida en la sociedad del bienestar, del acomodamiento que hemos creado, ¿no? En el cual nos aislamos o queremos aislarnos de la naturaleza, pero vemos que hay virus que nos quieren llevar la contraria, por ejemplo, porque es imposible, no podemos aislarnos de la naturaleza porque somos naturaleza. Eh, como espíritu encarnado en estos cuerpos humanos. No somos, pertenecemos somos de la misma pasta que la madre tierra, por decirlo así. Pertenecemos físicamente a ella. Y ella es la naturaleza por antonomasia. Los músculos se han convertido en algo ucrónico, algo desfasado, como el griego clásico, algo, fijaos esta comparación que tiene una intención evidente, ¿no? De expresar admiración hacia ese mundo de la vieja Atenas, de los tiempos de esplendor de la cultura helénica, con esos grandes autores que ya conocemos, de Sófocles, Sócrates, etcétera, etcétera, y que tanto admiraba también y que también conocía Yukio Mishima, porque Yukio Mishima tenía un gran conocimiento de la literatura y de la filosofía y de la tradición literaria y cultural de Occidente. Y los músculos los hemos convertido en algo, ya no vemos, hay representaciones, ¿no? De filósofos en los cuales vemos que están fuertes, ¿no? Que tienen un desarrollo físico. Y hoy día nos imaginamos un filósofo así, con un cigarrito, una pipa y con carita así. Es una pose así de chulesca, ¿no? En la cual pues él se siente importante, ¿no? No nos imaginamos que un filósofo, por ejemplo, pueda ser un culturista, por ejemplo, que le guste la esgrima, las artes marciales, que su camino personal esté en relación con ello. Y por eso Yukio Mishima, era una persona menuda, era escuálida, era asténica, por eso tenía él esa espina clavada y por eso desarrolla hasta un extremo bastante llamativo, ese aparente culto al cuerpo, que no es culto al cuerpo, sino que el culto es espiritual. En el cuerpo se expresa ese culto, perdón. En el cuerpo se expresan las consecuencias de ese culto. Ya lo decía Yukio Mishima al principio del libro, estoy harto de esa diferenciación entre espíritu y carne. Y ese hartazgo le lleva a cultivar el potencial que expresa nuestro cuerpo físico. Ese potencial que él lo expresa de una manera particular, pero que se puede expresar de otras muchas maneras. Yukio Mishima se enfoca en la potencia física del cuerpo, pero la potencia no es la única fortaleza del cuerpo. En el cuerpo hay más fortalezas, está la flexibilidad, está la resistencia, etcétera, etcétera. Ganó, ya lo comentaba en alguna ocasión, ganó una japonesa de 42 años, ganó la maratón y tenía mucha menos fortaleza en el sentido en el cual habla Yukio Mishima que muchas de sus competidoras, que eran mucho más jóvenes, pero tenía esa capacidad de resistencia y otras virtudes que son también fortalezas que le permitieron ganar la maratón, proclamarse campeona de olímpica.
Y también esta filosofía pues es aplicable, por ejemplo, a otras formas, no solamente al deporte. Decía Nietzsche, decía eso de que el superhombre deberá ser patatín patatán y tener hijos, y la mujer deberá ser patatín patatán y tener hijos. No recuerdo la cita literal, y después decía, pero ambos, superhombre y supermujer, deben saber bailar. La danza es el mejor de los caminos, decía Nietzsche. Entonces, esta es otra forma de aplicar estas enseñanzas, porque Yukio Mishima nos habla de su camino particular específico, pero en vez de ser unos culturistas fuertotes, podemos ser personas que expresen a través de nuestra expresión física, a través de la danza, por ejemplo, las consecuencias de este camino. Alejandro Magno alcanzó su grandeza siguiendo el modelo de Aquiles. Así dice Mishima que alcanzó Aquiles, el gran héroe homérico de la Ilíada, si no me equivoco, pues afirma Mishima que fue el ejemplo, el referente de Alejandro Magno, que como sabemos pues se extendió. Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, que fue su preceptor, y construyó un gran imperio por el Mediterráneo y por Asia, hasta casi llegar a la India, ¿no? Y este es el valor de la tradición clásica, que para Yukio Mishima pues se ha perdido en gran medida. También nos habla de otro tópico bastante particular, bastante curioso, bastante llamativo, bastante contradictorio y bastante provocativo, que es la omnisciencia juvenil que ya a los 17 años se tiene. ¿Qué nos quiere decir Yukio Mishima con esto? Nos quiere decir que verdaderamente el cuerpo es sabio, y el alma que anima ese cuerpo, pues de ella emana esa sabiduría. Lo vemos como el bebé, cómo desarrolla año tras año, etapa tras etapa, cómo ese pequeño cuerpo se va desarrollando, se va convirtiendo en un pequeño que puede andar, que puede hablar, que puede tener autonomía, que empieza a pensar, a razonar, que empieza a comprender la realidad del mundo que le rodea. Por lo tanto, la naturaleza es sabia, expresa una sabiduría impresionante, terriblemente conmovedora en el desarrollo que se da en esos 10, 12, 15, 17 años del pequeño que viene al mundo. Entonces, para Yukio Mishima, realmente a los 17 años hay una omnisciencia juvenil. Eh, el ser está ya completo, no completo en el sentido de estar instruido en las enseñanzas mundanas, sino en el sentido de estar en predisposición total para expresar su plenitud. A eso se refiere Yukio Mishima. Y vivimos en sociedades en las que eso se ha pervertido. Eh, Como decía Bob Black, el autor de este libro, que no recuerdo cómo se titula, La abolición del trabajo, quizás no sea el pensamiento mismo que tiene Yukio Mishima o que tenía. Decía que, y también lo he dicho yo en alguna ocasión, que las escuelas y el sistema educativo están para adoctrinar a los niños y niñas, para enseñarles a someterse a la autoridad del Estado y a la obligación de trabajar y de someterse a determinadas normas. Es decir, son sinónimos de imposición, de dictadura, de eliminación del individuo, de eliminación de esta omnisciencia juvenil a la que se refiere Mishima. Entonces, espero que comprendáis este concepto, ¿no? Que es contradictorio. Hice todo lo posible por apartarme de ella. Ese es otro aspecto de la confesión de Mishima.
Yukio Mishima hizo todo lo posible por apartarse de esa omnisciencia juvenil, porque las codicias, ambiciones, temores, apegos mundanos nos apartan de ella. La necesidad, las obligaciones que creemos que tenemos que cumplir, eh, la ansiedad que nos entra por cumplirlas, etcétera, etcétera. Hay numerosos detalles que hacen que esa omnisciencia juvenil se arranque o al menos quede obturada. Y dice Yukio que hizo todo lo posible por apartarse de ella, sin ser consciente, evidentemente. Y se mete en ese mundo de creación literaria, en ese culto a la palabra, que no tiene nada de malo, porque como decía el propio Mishima, la palabra y la carne vienen a ser lo mismo. Encarnamos nuestro potencial como individuos, tanto en la palabra como en la carne. Busqué erigir un monumento personal. Esto incluso en las culturas occidentales es más perceptible, puesto que se nos incita en ellas a un camino muy individualista. Entonces tienes que estudiar, para no ser como esos que están ahí debajo de un puente. Se quiere estimular a un logro personal. Entonces la gente presume de eso, ¿no? Ah, yo he trabajado, he hincado los codos, y mira, ahora tengo esto, yo no soy como eso, no soy como aquello. Su satisfacción está en el desprecio de sus propios semejantes. Entonces, esa no es una filosofía, no es una mentalidad que busque el desarrollo, la progresión de toda una comunidad. Lo que busca es pisotear a esa comunidad para ensalzar al individuo segregado de ella, segregado de esa comunidad. Y este es un mal en el que pueden caer los artistas que han sido convencidos de que son seres especiales, que tienen una serie de cualidades, características, capacidades que el pobrecito obrero pues no tiene. Y esto es más grotesco cuando el artista alardea de ideas de izquierda, de ideas socialistas, anarquistas y tal y cual. Porque si él se siente especial, que es lo propio de aquel que niega todo ideal comunitario, eh, lo que siente es desprecio por sus semejantes, que no tienen esa situación de privilegio. Busqué erigir un monumento personal, pero nada personal merece erigirse en monumento, nada personal merece erigirse en monumento. Cuando reverenciamos, veneramos a Jesús de Nazaret, por ejemplo, ya en este contexto cristiano en el cual vivimos o sobrevivimos, habida cuenta de que el cristianismo en gran medida es despreciado y pisoteado por aquellos que son herederos de esta tradición. Solo hace falta tener ojos y oídos para constatar lo que digo. Bueno, como comentaba, no es una idolatría hacia Jesús de Nazaret como hombre, como individuo, sino que a través de él amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, al prójimo. Eh, no es un culto a una figura segregada, como vemos en las dictaduras, ¿no? Da igual que sea de Hitler, que sea de Stalin, que sea de Castro o que sea de Pinochet. Ahí hay una idolatría hacia la cabeza de esa jerarquía dictatorial eh, que representa un falso monumento. Porque como dice Mishima, nada personal merece erigirse en monumento. Para la mentalidad japonesa esto es muy importante porque todo empieza en la comunidad, todo empieza en el grupo, todo empieza en la nación, todo empieza en la identidad común. Y a partir de ahí el individuo encuentra su propia identidad, su propio rol dentro de esa comunidad. En el paradigma occidental es todo lo contrario.
Ya decía Nietzsche, ¿no? El individuo siempre ha luchado por no ser absorbido por la tribu. Entonces la tribu se ve como un enemigo, como un rival, como algo que nos limita, que nos oprime. Sin embargo, la visión tradicional japonesa es exactamente todo lo contrario. La comunidad, el grupo, es lo que nos da identidad, lo que nos da valor, lo que nos provee de un sentido vital. Debía zambullirme una vez más en el agua fría, esto de ducharse en el agua fría a tempranas horas de la mañana, cuando todavía ni siquiera ha amanecido, pues es propio, ¿no? de determinada espiritualidad oriental. Concuerda con la forma de vida de algunos samuráis. Cierto que hay una mitificación de los samuráis, que a veces un samurái podía degenerar en delincuente, en ladrón, en criminal. Eso no deja de ser una persona, un samurái. Hay una mitificación en la literatura, pero no quiere decir que no eran ciertos estos principios, esos valores y ese objetivo que tenía cada samurái. Debía zambullirme una vez más en el agua fría de mi omnisciencia juvenil. Fijaos esta metáfora, equipara esa ducha matutina o casi en la madrugada en el agua fría del manantial de cualquier manantial de la naturaleza, lo equipara esa acción a la propia omnisciencia juvenil. Debía zambullirme una vez más en el agua fría de mi omnisciencia juvenil. Todavía es un hombre joven, todavía no ha llegado a la vejez. Omnisciencia que la errónea aplicación de las palabras me había hecho eludir. Omnisciencia que la errónea aplicación de las palabras, el erróneo uso de las palabras, ese laberinto, esa palabrería, esa charlatanería tan de moda hoy en día, ¿no? Donde, bueno, recordando a lo que dice John Bullion en El progreso del peregrino, cuando va muy avanzado se encuentra al charlatán, al parlanchín, que sabe mucho, ha aprendido mucho, pero en lugar de aplicarlo, en lugar de llevarlo a la carne, parafraseando a Nietzsche, a Mishima, perdón, en lugar de llevarlo al cuerpo, a la acción, se queda en la palabra. Entonces se repite una y otra vez. Y el charlatán del progreso del peregrino lo que hace es dar vueltas por la falda de la montaña, sin continuar el camino. Está girando, girando y girando. Mira alrededor y ve gente dormida y él pues generosamente intenta despertarlo, ¿no? Y es toda una charlatanería repetitiva que parece que nunca va a terminar. Y por el momento yo sí voy a terminar y en el próximo vídeo seguiré hablando sobre Yukio Mishima y este libro titulado El Sol y el Acero. Gracias y hasta una nueva oportunidad.